Aunque hoy en día la herramienta eléctrica ocupa un gran espacio en el taller del bricolador, para muchos de los trabajos que realizamos necesitamos recurrir a la herramienta manual para cortar madera. Por eso, en Bricocrack Televisión hemos creído imprescindible hacerles un espacio para mostrarte cuáles son sus utilidades y lo sencillas que son de aplicar. Mira, fíjate bien, vamos a realizar un corte de un tablero, que va a ser este, a lo largo. Para ello necesitamos un serrucho que sea un serrucho universal. Los serruchos vas a encontrarlos de distintos tamaños de hoja y de distinta cantidad de dientes por pulgada. Estos dientes por pulgada los vas a elegir en función del tablero o de las maderas que vayas a cortar. El serrucho es una hoja metálica con los dientes a la parte inferior y con una inclinación. Esta inclinación lo que va a hacer es facilitarnos el corte a la hora de manejarlo. Si observas bien, en su hoja los dientes están colocados en una posición. Esta posición es una alteración entre los dientes. Uno va tumbado a la derecha y otro va tumbado a la izquierda. Se llama el triscado de los dientes. Este triscado siempre hay que conservarlo en buen estado. Por otro lado, lo único que tienes que hacer es elegir la longitud de hoja que necesitas para el trabajo que vas a realizar y ponerte a cortar. Pero para ponerte a cortar tienes que tener algunas cosas más en cuenta. Lo primero que vamos a hacer es realizar una línea de trazo sobre el tablero. Vamos a realizar un corte por la línea que acabamos de marcar. Lo siguiente es siempre sujetar firmemente el tablero al banco de trabajo. Lo vamos a coger en esta ocasión con dos gatos, ya que se trata de una pieza de pequeño tamaño. Y ahora ya podemos empezar a cortar. Para ello, lo que tenemos que hacer es, para darle la estabilidad necesaria para que la hoja vaya totalmente escuadrada en perpendicular con el tablero, es utilizar siempre este dedo sobre la empuñadura. Vamos a coger el serrucho por la empuñadura y este dedo lo vamos a mantener estirado. Con este dedo estirado vamos a garantizar que el serrucho no se nos incline a un lado o hacia otro. Lo siguiente a tener en cuenta es por dónde introducimos la hoja del serrucho, si por este lado de la línea de lápiz que hemos trazado o por el interior. Esto va a depender de la medida que le hayas dado a la pieza que vas a cortar. Si esta es tu pieza con medida exacta, el serrucho tendrá que ir del lápiz hacia afuera. Bueno, teniendo esto claro, con este dedo, el pulgar de la otra mano, nos vamos a ayudar a darle un buen arranque. Tener un buen inicio a la hora de hacer un corte con un serrucho es garantía de éxito para el resto del trabajo que vamos a desempeñar. Fíjate bien, el dedo pulgar siempre puesto así para garantizar la escuadra del serrucho. Si te fijas, es importante mantener esta inclinación para que el diente vaya trabajando en su sentido y, por otro lado, la velocidad de corte. La velocidad no debe ser rápida, debe ser lenta y constante. Solamente vamos a hacer fuerza al avanzar, puesto que la inclinación que tiene el diente en la hoja nos indica que solamente va a cortar cuando vamos hacia adelante. Al ir hacia detrás, lo único que vamos a hacer es que el serrucho suelte todas las virutas que han quedado entre los dientes de su hoja. Cuando estamos realizando un corte a lo largo de un tablero, vas a observar que va a llegar un punto que el serrucho se empieza a frenar. Esto es porque la parte delantera del corte se va cerrando, entonces te va dificultando el mismo corte. Para ello lo que te propongo es que con una misma cuña de madera la introduzcas en la parte delantera del corte que has empezado a dar, con el objeto de abrir un poco, separar las dos piezas y liberar un poquito más el serrucho para que vaya más suave. Y por otro lado, cuando vamos llegando al final del corte, lo que vamos a hacer es bajar un poquito la velocidad del corte para evitar que la pieza que estamos cortando tronce y se rompa antes de que el serrucho haya terminado de cortarla.
Lo que te voy a proponer es que vayas cogiendo retales de tu taller y vayas practicando sobre estos cortes y comprobando con una simple escuadra el resultado del corte que has realizado. En esta ocasión vamos a realizar unos cortes sobre una moldura. Fijaos, vamos a suponer que vamos a forrar esta esquina de la mesa con esta moldura. Para realizar cortes en moldura, evidentemente el diente del serrucho universal es demasiado vasto. Nos va a dar un corte muy agresivo sobre esta moldura. Para ello vamos a utilizar el serrucho de costilla. El serrucho de costilla está pensado y diseñado para realizar cortes finos, para un trabajo bien acabado. Como ves, sus dientes tan finos nos van a dar la seguridad en el corte que hagamos y lo va a dejar perfectamente limpio. Por otro lado, el serrucho de costilla presenta una hoja extremadamente fina, que fijaos si es fina, que le han incorporado una costilla en la parte superior para darle estabilidad a su hoja. Con este tipo de serruchos siempre es bueno acompañarse de una caja de ingletes. Este tipo de cajas son una U, pueden ser de plástico, de madera, de aluminio, de distintos materiales. Es una U que nos va a permitir cortar con mucha precisión aquellos ángulos que necesitamos sacar para poder forrar con nuestra moldura. La caja de ingletes la incorporamos al banco de trabajo y la vamos a sujetar bien por estos taladros que presenta con unos tornillos al banco, o si es para un corte puntual podemos sujetarla siempre con unos gatos. Al introducir la moldura en la caja de ingletes, lo que vamos a realizar es el corte, si te fijas, por estas marcas que presenta la caja, que nos da las posiciones de 90 grados, de 45, de 22,5, los distintos grados que más se aproximan a los trabajos que queremos realizar. Para este tipo de molduras que presentan este rebajo, que se van a adaptar perfectamente a un tablero, lo que sí te aconsejo es un pequeño truco que hacemos, porque fíjate bien, si al cortar la moldura se mueve en esta posición, nos va a desvirtuar el corte que estamos dando con el serrucho. Para ello te propongo que hagas lo siguiente. Es muy sencillo, es introducir un listón de madera, posicionar la moldura y de esta forma vais a evitar que la moldura se vuelva y que pierda su grado de inclinación. Vamos a colocar ahí la moldura, introducimos el serrucho y ya podemos realizar el corte. Es importante que sujetes bien la moldura y, como con cualquier otro tipo de herramienta de corte manual, lo importante es que hagas una velocidad lenta y constante. De esta forma acabamos de realizar un ángulo a 45 grados, pero fíjate con qué limpieza y con qué exactitud. Ya tendríamos nuestra primera pieza para empezar a montar sobre la mesa. La siguiente que necesitamos es igual, pero con el ángulo de 45 grados justamente al lado contrario. Para ello introducimos de nuevo la moldura y cambiamos el sentido de corte. Listo, ya tenemos el corte realizado, como ves igual de limpio que el anterior, y vamos a presentarlas sobre el tablero y a comprobar que el ángulo que nos ha quedado está perfectamente escuadrado. Practica con este tipo de herramienta y consigue estos buenos resultados. Te voy a mostrar ahora una herramienta muy poco habitual en el taller de los bricoladores, pero que vas a ver qué práctica te va a resultar tenerla. Mira, es el serrucho japonés. Como ves, tiene una hoja extremadamente fina, flexiona perfectamente y nos permite llegar a lugares de difícil acceso. Al tener unos dientes tan finos y además a los dos lados de la hoja, nos permite realizar cortes en ensambles de poco espesor.
Por ejemplo, lo utilizamos mucho en carpintería cuando queremos desmontar alguna pieza encolada. Esta pieza está sujeta por medio de dos espigas que podemos ir cortando gracias a nuestro serrucho japonés. Al tener la hoja tan fina, no nos va a retirar prácticamente nada de material de uno de los lados del corte. Vamos a sujetar ahora la pieza al banco y una vez que hemos liberado la primera espiga, le damos algo de movilidad. Volvemos a introducir el serrucho y seguimos cortando. Como ves, de esta forma tan sencilla hemos eliminado las tres espigas con las que estaba fijado el tablero y al otro lado, después de limpiar, observamos que no hemos dañado el material base que formaba la escuadra. Pues ya lo ves, otra de las herramientas muy útiles que te estoy descubriendo. Te va a venir muy bien conocer la ingletadora manual. Esta herramienta es muy similar a la caja de ingletes junto con su serrucho de costilla. Fíjate bien, tiene un plato en el que te permite cortar a los distintos ángulos que vas a necesitar para el trabajo que vas a emprender, pero a diferencia de la caja de ingletes, te permite mayor número de ángulos posibles a cortar. Por medio de este botón vamos a pulsar para liberar el freno que tiene con un enclavamiento en cada grado y vamos a ir girando hasta posicionar la herramienta con ese enclavamiento en el ángulo que queremos. Eso es en cuanto a la base, es de una ingletadora tanto eléctrica como manual. En la parte superior, por la parte de abajo, lo que incorpora es una hoja con un diente similar al del serrucho de costilla. Y por la parte superior, lo que incorpora es una estructura igual que una sierra de arco. Esta estructura le va a dar mucha mayor estabilidad al corte, con lo cual los cortes nos van a quedar siempre más limpios y precisos. ¿Para qué nos sirve tanta numeración en el plato de una ingletadora? Porque no siempre los ingletes son a 45 grados. Cuando tenemos que forrar una tabla como esta, podemos observar que el ángulo no es de 90 grados. Lo que necesitamos aquí es comprobar con una falsa escuadra cuál es el ángulo para el corte. De esta forma hemos fijado la escuadra y para saber qué grados tiene nos vamos a ayudar de un transportador de ángulos. Colocamos ahí y tenemos un ángulo de 110. Esto quiere decir que el corte tendrá que ser la mitad. Vamos a hacer un corte a 55 grados con la ingletadora. Vamos a colocar la ingletadora en los 55 grados. Ahí, como ves, nos viene muy bien porque tiene directamente un enclavamiento con el cual no se nos va a mover. Y como estamos trabajando con una moldura con rebaje, lo que vamos a hacer es incorporar un listón a la parte inferior de la moldura para que la moldura no se nos gire cuando estamos cortando y no se nos desvirtúe el ángulo de ataque. Montamos el listón en la parte superior y por aquí la moldura. Ahora ya podemos empezar a realizar el corte. Bien, una de las piezas tenemos cortada, vamos a presentarla sobre el tablero y vamos a realizar la otra moldura, que tiene que ser igual pero con el corte al otro lado. Movemos el plato de la ingletadora, lo liberamos del listón y nos colocamos en los 55 grados. Vamos a retirar la parte del listón que no nos interesa. Introducimos ahora la moldura y podemos empezar a cortar. Listo, como ves el corte queda perfectamente limpio y escuadrado. Vamos a comprobar el resultado y como ves
La unión de nuestros ingletes ha quedado perfecta. Solamente nos quedaría terminar el trabajo. Te acabo de presentar a una de las herramientas que mayor versatilidad te va a dar a la hora de trabajar con pequeñas molduras de una forma rápida y haciendo cortes muy seguros. El formón es una de las herramientas más antiguas en esto de las prácticas de corte. Vamos a ver cómo realizar un cajeado, puesto que esta herramienta está pensada para hacer rebajes en madera, cajeados, mortajas, ensambles. Vamos a coger una pieza de madera y la vamos a fijar, como siempre, al banco. Sobre esta pieza vamos a dibujar el contorno de un cajeado . Sobre el que vamos a practicar y vas a ver con claridad cómo debes utilizar un formón para que el trabajo te quede perfectamente terminado. Mira, el formón es una herramienta de corte, como te decía antes, que presenta un bisel en la parte delantera de la herramienta, una empuñadura cada vez más ergonómicas y un protector en la parte trasera para poder golpearlo con alguna herramienta. Normalmente utilizamos unas mazas que no sean extremadamente duras. Cuando vamos a realizar los cortes, lo primero que tenemos que hacer si queremos hacer un rebajo sobre este dibujo que hemos hecho es recortar toda la línea que hemos marcado de lápiz para evitar que el formón, al hacer el vaciado, se nos vaya y nos quite material que no deseamos. Utilizamos siempre un formón de pala ancha para ir recortando de esta forma, poniendo la parte plana del formón hacia la línea de lápiz y el bisel al interior del trabajo que vamos a hacer para que no nos gane terreno. Y vamos a ir recortando. Ahora tienes que tener cuidado cuando hagas este recorte, puesto que estamos trabajando a hilo. A hilo quiere decir que estamos trabajando a veta. Al trabajar a veta sobre madera natural podemos abrirla en exceso. Entonces estas primeras marcas deben ser suaves para evitar abrirla. El formón es una herramienta que, igual que todas, debe de permanecer siempre bien afilada, que no los emplees para otra práctica que no sea trabajar con la madera y que los conserves siempre en perfecto estado. Siempre procura tener la punta cubierta para evitar cortes no deseados o que el propio formón se dañe en su punta. Ahora, como ves, he cambiado de pala para coger una pala que se aproxima más al espesor de la madera que vamos a realizar. Una vez que tienes hecho todo el recorte de la pieza que vas a vaciar, lo que tenemos que hacer son unos cortes de alivio, de esta forma, más o menos separados como 1 centímetro. Listo, una vez que hemos hecho estos cortes de vaciado, con la parte biselada del formón, vamos a ir retirando madera. ¿Para qué vamos a utilizar este bisel? Fíjate bien, al ir retirando la madera, nosotros iremos regulando la profundidad que estamos rebajando de material por medio del bisel. Cuanto más levantemos el formón, más profundidad vamos a dar, y cuanto más igualemos el formón con la tabla, menos profundidad estaremos sacando. Vamos a ir retirando astillas, colocando el formón en una posición media para poder ir retirando este material e ir jugando con el formón. Ahora ya vamos a entrar de este lado. El formón también se puede empujar, no siempre hay que golpearlo. Cuando no queremos rebajar en exceso, podemos ir empujando
y cuando notemos dureza en el material le insistiremos con el puño. Cuando lleguemos al final del recorte, no insistas ni gires el formón en esta posición porque puedes descarnar la madera. Lo que tienes que hacer es sacarlo y volver a clavar retirándolo de esta forma. Así evitarás un descarne de la madera que no sea deseado. Sigue insistiendo con el rebaje hasta llegar a la profundidad deseada. Y siempre poco a poco y comprobando el resultado de lo que estás haciendo. Bueno, pues de esta forma tan sencilla se realizan los trabajos con el formón. Lo que sí te voy a pedir, al igual que con el resto de herramientas, es que las mantengas en perfecto estado. Al formón, después de utilizarlo, no le va a venir nada mal que le des una paseadita por la piedra de afilar, siempre utilizando algún útil que te mantenga la posición del biselado para que ésta no se distorsione. Y una vez terminado, enfundado y colocado en su sitio. Bueno, espero que te haya servido de mucha utilidad esta guía que acabas de ver. En ella a algunos os habré recordado técnicas y a otros os las habré descubierto. Aprovecharla, disfrutarla y hacer prácticas sobre retales que tengáis en vuestro taller. Hasta pronto.